preguntas le llegaron, don Edwin. Sí, sí me llegaron. Sí, señora. Listo. ¿Nos regalas, por favor, tu nombre y cargo, doctor, si es posible? O al menos el cargo. Bueno, mi nombre es Edwin Lozano. Yo soy Magister en Logística y Comercialización. Espérame Actualmente un mi... momento, don Edwin. Súper bajito, deme un segundo. Y acá hay mucho ruido en la oficina. Esto es súper bajito. Deme un momento, por favor. Tranquila, no hay problema. Listo. ¿Me repite, por favor, su nombre? Listo, entonces soy Edwin Lozano. Soy Ah, Magíster en Logística y Comercialización ajá, de la Universidad Europea de Monterrey, México. Y ajá. actualmente me desempeño como gerente regional de una empresa de transporte de carga y docente universitario en la Universidad Minuto de Dios. Muchas gracias, don Edwin. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta entrevista? Es analizar cuáles son las dificultades que se presentan en el impacto que tiene en la cadena del comercio exterior, la economía y en la población. Asimismo, tener una visión más práctica y real de uno de los principales actores de la cadena logística. El trabajo que nosotros estamos haciendo es el análisis del entorno del puerto de Buenaventura para determinar su competitividad, la parte de ubicación, el entorno económico y social. Esa es nuestra investigación, para lo cual entonces le vamos a realizar 5 preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales factores que actualmente afectan la competitividad del puerto de Buenaventura frente a los demás puertos del país? Bueno, espero que tengan bastante tiempo porque digamos que es una de las cosas que más me apasiona, la logística y también esa parte de cómo afecta todo el tema de competitividad. Digamos que Buenaventura es un puerto que en todas partes, en las páginas de los ministerios, de las superintendencias, hasta en las noticias, nos sentimos orgullosos en Colombia de que sea el puerto principal de entrada y salida de mercancías a Colombia. Y tiene una ubicación estratégica, digamos que eh, muy buena para ser competitivos. Pero ¿qué pasa? Que la logística en Colombia desafortunadamente es muy atrasada. Digamos que los puertos o las terminales portuarias que hay en Buenaventura son muy competitivas. Alguien tiene el micrófono abierto, qué pena. Dis- Eh, digamos que las terminales portuarias son muy competitivas a lo que se refiere al tema marítimo. O sea, son muy buenos atendiendo buques, pero lamentablemente somos muy malos atendiendo la parte terrestre. Y eso tiene un contexto, digamos que una responsabilidad no solamente en la parte de las terminales marítimas, sino tiene varios responsables, entre esos pues la parte de gobierno, la parte de las comunidades, porque la infraestructura, la verdad, la infraestructura vial de Buenaventura no está a nivel competitivo que tenemos en los otros puertos del país. Eh, si hablamos de Cartagena, Cartagena ha tenido un crecimiento inmenso, Barranquilla está tomando mucha fuerza y eso tiene también un contexto, cuando digo social, porque ellos, a pesar de que tienen bastantes bloqueos en sus vías, no es tan recurrente como acá y además de eso tienen diversos ingresos y salidas. Un ejemplo, Cartagena, para llegar a Cartagena desde el interior del país se puede llegar por Medellín, se puede llegar por el medio Magdalena, entonces digamos que tiene varias alternativas. Buenaventura solo tiene una vía de acceso, una vía de entrada, una vía de salida, entonces eso nos quita competitividad. Y cuando yo nombro las comunidades, las nombro porque digamos que no sé si ustedes han escuchado de pronto de algo que se llama ASONAP en Barranquilla.
a SONAP, a pesar de que no es es una agremiación de puertos, digamos que ellos ya empezaron a comprender que Barranquilla no es puerto A, el puerto B y el puerto C, sino que es una ciudad portuaria. Y en el momento en que Buenaventura comprenda que somos una ciudad portuaria, una ciudad puerto, que hablamos de puerto, por eso decimos puerto de Buenaventura, porque es uno solo, que dentro de este puerto hay varias terminales portuarias, es otra cosa distinta. Pero entonces, ¿qué pasa? Que acá existe un canibalismo empresarial, hay que llamarlo de esa manera, donde vemos a nuestra competencia como el enemigo. Entonces, digamos que todos tenemos las mismas necesidades. Un ejemplo, necesitamos el dragado del canal. Ustedes dirán, bueno, ¿y en qué afecta el dragado del canal al transporte terrestre? Muy fácil. Si nosotros no dependemos de las mareas para que los buques ingresen a descargar, tendríamos un ingreso y salida de buques constante y entonces las terminales portuarias no tendrían que concentrar toda su operación cuando está el buque solamente a lo marítimo y dejar de lado lo terrestre, que es lo que pasa actualmente. Acá llega un buque a cualquiera de las terminales, inmediatamente se disminuyen las cifras para atender el transporte terrestre porque ellos tienen que darle prioridad al buque antes de que la marea vuelva y baje y tenga que salir el buque. Si nosotros tuviéramos un dragado competitivo, estaríamos atendiendo los buques de manera continua y el terrestre también sería de manera continua. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Adelante. Buenos días. ¿De qué Buenos depende días. que el dragado del puerto no se haga de manera constante? Inversión de gobierno. Eh, por eso ahí hablo de que no, digamos que cuando vienen los ministerios, entonces digamos que sociedad dice es que necesito el dragado por un lado, por el otro lado lo dice TCBuen, por el otro lado lo dice Agua Dulce, pero no hay un bloque donde nos unamos como puerto y hagamos esa exigencia. Entonces, digamos que cuando hacemos esas exigencias al gobierno por separado, pues no estamos haciendo algo en bloque, o sea, nos están viendo como islas separadas, sabiendo que somos uno solo, somos un solo puerto compacto. Y tal vez es eso lo que hace que, digamos, los gobiernos nos dicen, y ha pasado ya por varios gobiernos, hablamos de 3 o 4 gobiernos atrás, yo llevo 14 años en Buenaventura y desde que llegué siempre se ha hablado de dragados y ninguno de los gobiernos, todos los gobiernos dicen que lo van a hacer, pero al final nunca hacen esa inversión. Entonces, digamos que es por eso también, pues, porque nosotros no nos vemos como una ciudad puerto, sino nos vemos como islitas independientes, como competencia, y ese es el tema que no nos deja avanzar. Eso en temas de dragado. En temas de infraestructura vial. A mí me parece muy curioso cuando llama uno a X puerto, porque no quiero dar nombres, pero se llama X puerto y lo primero que le ponen la musiquita esta de bienvenida y entonces venden el puerto, que es el único puerto que no tiene que usar la vía de acceso a Buenaventura. Pero ¿cómo así si es que tenemos una sola vía? Y si nos cierran allá, al contrario, me perjudica las otras 2 terminales. Entonces, fíjense, ahí nomás ya estamos mal. Estamos teniendo una idea de lo que no es. Que acá todos tenemos que usar la única vía que hay de acceso. Sí, y por eso es que también las comunidades aprovechan y cierran, porque como es la única, pues no hay otras alternativas. Y ahí va el tema de la comunidad también. La comunidad deben, o sea, acá se debe hacer un trabajo, yo lo llamo de gobernanza portuaria, donde las comunidades sientan al puerto como suyo. Pero claro, y miren que hay unos casos interesantes en Valparaíso, en el puerto de Valparaíso, en el mismo Rotterdam, hay unos casos interesantes de gobernanza donde todo gira en torno a la ciudad puerto, más no a cada terminal por separado. Y se han unido entre las terminales, se han unido entre incluso agentes de carga, empresas de transporte terrestre, la parte académica. Entonces, forman un modelo de gobernanza de tal manera que la riqueza que genera cada terminal no es solamente para ellos, sino que también genera un entorno
al comercio exterior, todo ese entorno se beneficia de lo que hacen los puertos. Y no es que se trate de que paguen impuestos o de que, eh, digamos, que tengan que de sus ganancias darle a la comunidad. No, no se trata de eso, se trata de generar oportunidades. ¿Qué oportunidades podríamos tener en Buenaventura? Bueno, acá no hay un terminal que sea capaz de recibir cruceros y la única vez que se hizo, pues en lugar de impulsarlo, lo que se hizo por parte de muchos fue estigmatizar esa llegada de ese crucero acá. Entonces, vemos cómo no estamos trabajando todos hacia un mismo lado, sino que vamos por separado. Entonces creo que eso hace mucha falta y hacer que la comunidad sienta el puerto como suyo. Entonces, si yo siento que el puerto es mío, pues ¿para qué voy a bloquear si estoy bloqueando mi misma economía? Pero como las economías de la logística van por un lado y la economía de la ciudad va por otro y es totalmente abismal, o sea, mientras más dinero ingresa a Colombia, porque ni siquiera, digamos que a las empresas que están en Colombia, llamemos importadoras, llamemos empresas de transporte, agencias de aduana, los terminales portuarios, mientras todos ellos se van enriqueciendo, el pueblo va siendo más y más pobre. Y repito, no se trata de dar subsidios ni de regalar nada, es de generar oportunidades. Entonces, acá debería haber un museo de logística, y no lo hay. Es más, en Colombia no lo hay, no hay un museo donde los estudiantes como ustedes o como cuando en algún momento lo fui yo, podamos ir a hacer investigación de cómo se mueve la logística, de cuál ha sido la historia de la logística en Colombia, no lo hay. Y eso generaría muchas oportunidades de empleo, oportunidades de que la gente se interese y coja amor propio hacia su tierra. Acá hay unos productos, el chontaduro, la papa pobre, papa china, bueno, hay un poco de productos que son desconocidos para mucha gente en el interior y que tienen un gran potencial para exportar. Miren el ejemplo clarísimo de qué está pasando en Puerto Antioquia. Puerto Antioquia está rodeado de banano y ellos nacen por la necesidad de seguir exportando el banano. Ellos lo estaban haciendo sin necesidad de un puerto, lo estaban haciendo, digamos que muy empíricamente, cogían una barcaza, la llevaban a alta mar y allá hacían el transbordo al buque. Y entonces ellos dicen, venga, modernicémonos, hagamos un puerto, pero que ese puerto gire en torno al banano. El puerto no va a exportar solo banano, el puerto también nos sirve para importar insumos para esas mismas cosechas de banano. Se va a importar graneles, se va a importar de todo tipo de carga por Puerto Antioquia, pero todo se hace en torno a la riqueza que ellos generan, que es el banano. Entonces acá la única riqueza que tenemos es los puertos. Y la comunidad por allá alejada con sus economías, que nadie sabe ni siquiera de qué se tratan. Entonces ahí hay un tema que yo sí pienso que se puede trabajar gobernanza portuaria, incluyendo a las comunidades, para que las comunidades sientan el puerto como suyo y también ayuden a cuidarlo y ayuden a crecer. Y hay muchas cosas por hacer en temas de turismo, en temas educativos. Entonces creo que por ahí más bien es que debería ser el tema para ser competitivos, dejar de mirarnos como esa competencia caníbal de cómo yo acabo con mi competencia y más bien mirar cómo me uno con mi competencia para generar valor para todos. Sí, es muy importante todo lo que nos está diciendo porque son puntos de vista que de verdad nosotras mismas viviendo aquí en nuestro puerto no habíamos visto dichos aspectos que son de gran relevancia e importancia para que nuestro puerto sea más competitivo y apropiarnos más de lo que tenemos y valorarlo más. Em, entonces, seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el impacto de las condiciones de conectividad vial de la ciudad de Buenaventura con el resto del país en el puerto? Lo anterior teniendo en cuenta los bloqueos constantes de la carretera por diferentes razones. Bueno, el impacto, digamos que el impacto mayor, mm, nosotros también a veces no entendemos que somos consumidores y que lo que pasa acá en Buenaventura, y un contenedor que tarde 6, 7 días acá en Buenaventura, pues es un contenedor que va a generar más demora. Las demoras se pagan en dólares, los bodegajes se pagan en dólares.
Y a la final el industrial él no puede perder, o sea, él está invirtiendo una plata para recuperarla y para generar valor y para generar más ingresos. Entonces el producto final lo tiene que subir. Entonces lo primero que afecta es la canasta familiar, el costo de vida, si hablamos a nivel de país. Lo segundo que afecta es a la misma comunidad. Si nosotros miramos, este año ha sido un año caótico en tema de bloqueos y a los bloqueos se le suma los arreglos de la vía y a esos arreglos de la vía se le suma que ahí voy a tener que volver a hablar de las comunidades. No sé si ustedes sabían, pero la construcción de la vía alterna debió haber empezado en agosto del año pasado para que quedara a doble calzada y no quedó porque hay dos comunidades que se oponen, a pesar de que ya se hizo las consultas previas, de que ya se hizo todo lo legal, aparecieron dos comunidades que dicen no estamos de acuerdo y entonces paran, detienen el progreso de toda una ciudad. eh, entonces, digamos que ahí ya no vamos a tener doble calzada, quién sabe por cuántos años más, y vamos a tener que seguir viviendo con la misma vía unidireccional que tenemos en este momento. Entonces, aparte de eso, también afecta a a la misma población. Eh, Sacar una cita, todos sabemos que en Buenaventura no tenemos un servicio médico de calidad, no tenemos especialistas. Entonces, sacar una cita médica eh, en Cali nos, nos equivale a tener que pagar un hotel porque, ejemplo, la semana pasada tuve que ir a Cali a cumplir una cita médica, la tenía a las 10 de la mañana. Salí a las 4 de la mañana de Buenaventura y llegué a las 10:30 a Cali. Un recorrido que normalmente se hace en 2 horas, está tardando 6 horas y media, 7 horas. Entonces, digamos que eso también impacta a la comunidad. Impacta también negativamente el tema de del turismo, porque ¿qué turista va a querer venir a una ciudad donde puede quedar secuestrado? Porque es que así nos sentimos todos, incluso nosotros los que habitamos acá, una ciudad donde yo entro, pero no sé si voy a poder salir o cuándo voy a poder salir, porque un cierre puede durar 10 días, 3 días, 4 días. Entonces, afecta toda la economía y afecta pues también obviamente a la logística, porque muchos conductores también dicen, no, yo no quiero ir a Buenaventura porque es que, voy a ponerles un ejemplo, una tractomula cargada de Buenaventura a Bogotá o de Buenaventura a Medellín tarda más o menos 16 horas. Y en este momento, entrar a Buenaventura, solo entrar desde el kilómetro 23 más o menos que se están haciendo los trancones, puede tardar 6 horas. Entonces, 6 horas entrando y 6 horas saliendo son 12 horas. Es prácticamente ir a Bogotá o venir de Medellín lo que se están tardando en ingresar a Buenaventura. Entonces, obviamente eso nos quita competitividad, hace que los contenedores se acumulen. Entonces, digamos que sí, los bloqueos nos afectan mucho, pero no afectan solamente a la cadena logística, nos afecta a todo el país, afecta mucho a la misma población y es algo que nadie ha hecho caer en cuenta de esas poblaciones. Y es por eso también, por lo que decía anteriormente, porque la población, muchas veces uno le pregunta a un poblado, digamos que no los que están acá dentro de una altura, pero si uno se va para Córdoba, si uno se va más hacia Cisneros, pues ellos ven el puerto como, no, es que el puerto genera riqueza solamente para los de Bogotá. Es que los que se hacen ricos son los de Bogotá. Y en parte tienen razón. Entonces, ¿cómo hacemos para que, pues repito, no se trata de subsidios, sino para generar oportunidades alrededor del puerto, alrededor del comercio exterior, que generen riqueza para la comunidad y que hagan que la comunidad sienta el puerto como suyo y no lo sienta como que es que la única manera de que me pongan cuidado es parándole la vía, porque como sí les importa lo que va para Bogotá, ¿sí? Que es lo que uno más o menos escucha en los paros. Entonces, es mirar eso, pero sí afecta demasiado la competitividad en tiempos. Y repito, un contenedor que tiene que estar en 16 horas, le tengo que sumar otras 12 solamente para salir y entrar. Entonces, ¿cómo estamos perdiendo competitividad? Por eso decía al principio, primera pregunta, que somos muy buenos en la parte marítima, pero en la parte terrestre somos pésimos.
Doctor, pues la siguiente pregunta va muy relacionada a lo que usted está hablando, que es también la competitividad del puerto, es cómo evalúa la competitividad y eficiencia del puerto. A esto, sumado a esto, de acuerdo a la experiencia que usted tiene y en lo que trabaja, ¿ha sentido también una disminución en cuanto a los importadores que sacan o ingresan mercancías por Buenaventura? Bueno, digamos que ahí hay un tema bien delicado que no, ni siquiera son las importaciones lo que se afecta. A ver, nosotros estamos ubicados en el Pacífico y todo lo que viene de Oriente, China, Japón, India, todo eso entra, sí o sí, entra por Buenaventura. Pero sí, qué pena, se te abrió el micrófono. Puede, puede ingresar también por Cartagena, puede ingresar también por el mismo Puerto Antioquia, puede ingresar por Barranquilla, pero para eso tendría que atravesar el canal de Panamá. Entonces, digamos que en cuanto a importaciones, sí, digamos que no nos afecta mucho porque nosotros somos muy fuertes y es importando de Oriente, pero en las exportaciones sí, porque nosotros no somos tan buenos exportando para Oriente, nuestras exportaciones van la mayoría para Europa o Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí sí tenemos un tema bien complejo porque las exportaciones, hay exportaciones de productos incluso de acá del Valle que se están yendo para salir por Cartagena y ahorita muy seguramente Puerto Antioquia va a ser un puerto que va a quitar mucha competitividad acá al tema de Buenaventura por la salida que tienen ellos hacia Europa y Estados Unidos. Y porque muchos importadores y exportadores ya están haciendo el ejercicio con Puerto Antioquia de mirar a ver qué les sale más costoso, si el paso del canal de Panamá o esperar la suerte de que no les vayan a bloquear acá la vía. Entonces, digamos que frente a los otros puertos, sí hay que, digamos, no asustarnos porque el puerto no se va a acabar, pero sí tenemos que ponernos pilas porque vamos a perder participación en el mercado. Y entonces, eso va a hacer que de todo lo bonito que yo hablo cuando hablo de la gobernanza, pues no se puede hacer mucho, porque a la final la gobernanza funciona en la medida en que nosotros seamos muy productivos, pero si dejamos de ser productivos, pues no tenemos cómo generar producción a esos otros nichos que están alrededor del comercio exterior. Entonces, eh, digamos que sí se han ido varios exportadores, hay otros que están haciendo, digamos, como esas pruebas piloto con Puerto Antioquia, a ver cómo les resulta, y ahí sí podemos perder un poquito de participación. Digamos que no vamos a dejar de existir, pero la participación sí se puede ver disminuida, y eso afecta a toda la región. Seguimos, doctor. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el puerto de Buenaventura? Bueno, los principales retos que enfrenta el puerto de Buenaventura, pues lo que acabamos estamos hablando todo el tema, la conectividad. Tenemos que buscar la manera de conectar más fácil con el interior del país. Acá hay unas oportunidades de negocio que yo pienso que también es un reto grandísimo y es en torno a esa logística y a ese comercio exterior. Hay muchas cosas que no hemos sido capaces de hacer. Entre esas cuales, a mí me parece, y por eso les digo que la logística en Colombia tiene lógica, me parece muy lógico tener que entrar 10 20 contenedores hasta Bogotá o hasta Medellín para que allá los cojan en las bodegas, les hagan picking, packing o les pongan una etiqueta, les cambien la etiqueta, porque yo traigo unas cocedoras y quiero que lleve mi marca propia, entonces les pongo acá una etiquetica, que eso es lo que hacen. eh, y después distribuyen otra vez para todo el país, incluyendo acá Buenaventura. Entonces, un ejemplo muy claro, nosotros consumimos motores fuera de borda, mm, motosierras, porque pues acá por el tema de la madera, guadañas, y es un ejemplo, o sea, pequeñito. Y todo eso entra por acá, porque viene de China. Llega a Bogotá, Bogotá hacen el etiquetado y lo devuelven para distribuirlo en Cali, Buga, el eje cafetero, o sea, redevuelven todo eso.
ahí hay un reto bien importante de que en Buenaventura diga, oiga, podemos hacer varias cosas alrededor de la logística que generan valor y que nos ayuden a ser competitivos. Pero también uno entiende, listo, yo poner una bodega acá para hacer distribución, por ejemplo. Y entonces yo le voy a ofrecer a esas marcas que yo les voy a hacer ese etiquetado y les hago la distribución. Pero el tema ahí volvemos al tema de los bloqueos. Entonces, cuando ya uno eh, hace todo el etiquetado y va a hacer el tema de última milla, si tienen unos bloqueos, pues usted no se puede comprometer a cumplir, ¿sí? Entonces, ahí esos son los retos más importantes. Mirar, hacer que la comunidad sienta al puerto como suyo, parar los bloqueos, buscar la forma de llegar, de que el gobierno le cumpla las promesas que le hace a la gente. Incluso yo me atrevería a decirlo, y esto puede sonar un poquito loco, pero también nosotros deberíamos estar en esas negociaciones, mirar qué es lo que negocian esas comunidades, cómo afecta al comercio exterior y si es viable que hagan esas negociaciones o incluso ir a hacer otras propuestas distintas, que es que nosotros necesitamos de la vía y la vía necesita de nosotros, entonces digamos que nosotros también deberíamos hasta participar en eso, me parece a mí, que con un modelo de gobernanza donde habría un solo representante que hable a nombre de todos sería importante y sería interesante ver qué es lo que negocian allá, si es cumplible, si no es cumplible, y también tener, por lo menos no voto, pero sí voz. Edwin, buenos días. Precisamente yo tenía, se iba a hacer esa pregunta, si ustedes como gremio han solicitado en alguna oportunidad, como tú lo dices, una idea loca de poder participar en esas. No, no, no se ha hecho y es por lo que te digo, porque es que, mira, acá no hay, en Buenaventura no existe alguien que agremie a los terminales portuarios. No hay quien las agremie. Entonces ellos están por separado, se ven como enemigos, no sé, como casi que como competencia. He escuchado, no me consta, pero que supuestamente hay en una terminal portuaria que le pueden tener amigos que trabajan en los otros terminales por el tema de información. Entonces digamos que ese es el nivel de cómo nos vemos. Una cosa es yo ver mi competencia, otra cosa es hacer mi enemigo a la competencia. Entonces, en la medida que no siga funcionando así, no va a tener avance. En el transporte, si tú buscas por internet la cantidad de agremiaciones que hay de transporte, está Corfecar, Trascarga, ACC Carga, o sea, una cantidad de asociaciones que cada una va por su lado. Entonces ahí es donde no hay cómo entrar allá, porque si tú entras, no entras representando a todos, entras representando a un nicho pequeño de toda esta gran familia o de toda esta gran industria que es el comercio exterior. Entonces, por eso es importante tener un modelo de gobernanza donde haya una representación, donde haya alguien que nos represente a todos, que nos abarque a todos. Pero eso tiene que nacer también de la ciudad, ¿no? Eh, Ninguna empresa te va a decir, oiga, montemos este modelo porque sería interesante, ¿no? Eso tiene que salir de la ciudad y más que de la ciudad, yo pienso que tiene que salir de la academia. Eh, Porque tú no puedes ir a venderle una idea a un empresario basado en ideales. Entonces debe haber, acá en las universidades debería existir eh, unos laboratorios de investigación acerca de la logística, acerca del comercio exterior, que nos permitiera tener cifras y con esas cifras hacer las propuestas. Porque es que eso es lo otro, ¿no? Que acá no tenemos cifras, acá todos hablamos así como estoy hablando yo. Con muy buenas ideas, pero no hay de dónde agarrarnos para tener unas cifras y poderlas presentar y poder presentar un modelo de gobernanza que pronto podría ser una de las soluciones. Hola, eh, ¿qué acciones se pueden ejecutar a fin de mejorar la competitividad del puerto de Buenaventura? Zuleni, mira, hay algo, bueno, todo lo que he hablado del tema de gobernanza, de implementar un modelo de gobernanza, pero mira que hay algo que también se me había olvidado y es la responsabilidad social y la responsabilidad que tienen los importadores y exportadores frente al puerto. ¿Qué pasa? Voy a contar también qué es lo que hace ineficiente el transporte. Resulta
que el puerto, las terminales portuarias y terminales portuarias, empresas de transporte, policías, algunos de los actores, algunos de los actores, espérate, algunos de los actores que interactúan con comercio exterior, trabajamos 24/7, pero resulta que en el interior del país no trabajan cinco días a la semana. ¿Qué hace cuál es qué efecto sale de todo esto? Entonces, nosotros tenemos una concentración de vehículos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero durante días más críticos son jueves, viernes y sábados. ¿Por qué? Porque es cuando todas las tractomulas están llegando acá. Pues digamos que jueves, viernes y sábado hay una gran concentración de tractomulas acá. Ellas llegan al interior del país, digamos, Medellín, Bogotá, incluso acá mismo a Cali, llegan un sábado y no los descargan, ¿sí? Nos descargan los carros hasta el día lunes. Entonces, el carro está descargando el lunes, el martes está consiguiendo carga de retorno o descargando el contenedor vacío cuando hay que dejarlo allá, y el miércoles están retornando para llegar acá el jueves. Entonces tenemos ese ciclo. No sé si ustedes han visto un cardumen de sardinas por ahí en National Geographic, muestran los cardumen de sardinas que todas andan así en cardumen para un lado y para otro. Entonces así anda el transporte terrestre acá en Buenaventura. Como Buenaventura es tan cerca, si comparamos a Cartagena, a Barranquilla, de Santa Marta, con la cercanía que tiene al centro del país, pues Buenaventura es mucho más cerca. Santa Marta está a 1000 kilómetros de Bogotá. Nosotros estamos apenas a la mitad, a 500. Entonces, digamos que eh, eso hace que la flota esté así toda como armada ahí, como compacta para un lado y para otro. Pero si los importadores y los exportadores trabajaran 24/7, o es más, ni siquiera 24/7, solamente los 7 días de la semana, en horario de 8 a 5 de la tarde, esa flota no se concentraría, sino que estaría más flotante, ¿cierto? No se encontraría, no se amasarían ahí, sino que estaría más flotante. Entonces nosotros los lunes y los martes iríamos más productivos, porque es que un lunes y un martes ustedes acá, uno como empresa de transporte no consigue una tractomula para que le lleve un viaje, porque todas están en el interior del país descargando. Entonces, fíjense que estamos perdiendo 2 o 3 días de la semana de ser competitivos terrestremente acá en Buenaventura, porque los carros los tienen allá en las bodegas descargando. Entonces, acá también hay un tema de generar conciencia con los importadores y los exportadores, de que ellos también pueden ser parte de la solución de cómo destrabamos las vías de Buenaventura. Entonces, digamos Eh, que respondiendo a tu pregunta, pues esa es una de las acciones que podemos hacer. Primero, eh, exigir, no sé, exigir, crear, investigar o proponer el modelo de gobernanza portuaria, y que acá yo también debería haber una secretaría de Comercio Exterior en la alcaldía para que atendiera todos estos casos y salieran todas las propuestas. Y aparte de eso, pues también generarle conciencia al importador y al exportador, que ellos son parte de la solución. una pregunta, Edwin, disculpa la bulla, que es que acá se alborotaron. Em, ¿Por qué se mueve, o sea, por qué los vehículos llegan de lunes, viernes, sábados a cargar y no utilizan los otros días? ¿Y por qué acá los cargamos desde el día lunes? O sea, ¿por qué se da ese modelo de operación? Es lo que te digo, nosotros podemos trabajar, o sea, nosotros tenemos la disponibilidad de trabajar 24/7, incluso hasta la misma DIAN hizo unas pruebas piloto 24/7 y no fueron bien utilizadas por lo mismo que te digo, porque nosotros cargamos los carros los miércoles, digamos un miércoles o un jueves, está llegando el sábado vamos a poner el ejemplo, Bogotá. Y en Bogotá no trabajan ni sábado ni domingo, entonces no me descargan el carro, sino hasta el día lunes. El día lunes descargan el carro y el carro pues no se puede devolver vacío porque no es rentable, entonces tiene que buscar carga de retorno, entonces se está devolviendo miércoles para llegar otra vez jueves o otra vez viernes acá a Buenaventura. Entonces eso es lo que hace el trancón. O sea, digamos que nosotros, vamos a hacer un ejemplo, nosotros tenemos acá todos los carros de lunes a viernes y llegan acá a Bogotá y se estrellan con una pared que dice no los descargo.
Entonces todos se empiezan a acumular, 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 y el lunes, y cuando hay festivo el martes, empieza el descargue de esas tractomulas que están allá acumuladas y nos las están dejando libres para que retornen acá otra vez jueves o viernes. Entonces ese es el ciclo repetitivo que hay, que nosotros acá no estamos siendo eficientes. Si ellos descargan sábados, domingos, entonces el carro llega a descarga y se retorna, estaría acá otra vez el lunes. No estaría ya el lunes generando otra cosa en la ciudad. Ya está un tema de movilidad para ellos mismos allá en el interior. Pero es que nadie lo ha querido entender. Tal vez es porque no hay cifras. No sé si te quedó ahí como clara la respuesta. Sí, la verdad, hay que darle orden a eso. La verdad, sí hay que poner un modelo de gobernanza para que sea la movilidad más flexible. Eh, ¿Tienes algo más que agregar, Edwin, en cuanto a qué otras acciones se pueden hacer para mejorar la competitividad del puerto? Bueno, es que las acciones hay muchísimas, pero digamos que hay otras que también son ya de más de temas políticos, por lo menos revisar ese tema de las comunidades, mm, porque es que a la final todos somos comunidad. Entonces, les voy a poner otra vez el tema de la doble calzada. En este momento no se puede construir la doble calzada porque a dos comunidades se les ocurrió decir que no están de acuerdo. Pero digamos que la Constitución ahí en ese pedacito sí yo digo que estaba como mal aplicado, porque es que todos somos comunidad y por dos comunidades pequeñas estamos em, dejando de hacer obras que benefician al resto de comunidad, porque es que, vuelvo y lo repito, no es solamente la entrada y salida de tractomulas, es que nosotros los que trabajamos en el sector también necesitamos salir de la ciudad, también tenemos hijos que estudian fuera de la ciudad, entonces digamos que esto nos perjudica a todos y es un tema de mirar a ver cómo se logra eso. Buenaventura mueve el 40-50% de la carga que se mueve a nivel nacional, pues deberían tener unas políticas distintas a las de las otras ciudades, por lo menos en términos aduaneros. Eh, Nosotros tenemos los tránsitos aduaneros acá, nos dan 5 días para retiro, pero es que nos tomamos el 40% de toda la carga que hay a nivel nacional y tenemos las mismas garantías o que cumplir con los mismos reglamentos que cumple una ciudad como Barranquilla, que mueve apenas, no sé, el 10. Entonces, eh, ahí creo que también hay un tema que es eso, es poder cómo nos unimos entre todos y miramos que Buenaventura, ya que es vista como el mejor puerto, pues tenga también políticas y normas en base a ese mejor puerto, ¿sí? Pero eso es un tema que hay que hacer desde la academia. A propósito, pues, las felicito que hayan tomado la decisión de hacer un magíster en este tema, porque, pues, digamos que no sé si lo están haciendo acá en Colombia, en qué universidad lo están haciendo. Edwin, te agradecemos muchísimo este tiempo, lo mucho que nos has abierto los ojos contra diferentes aspectos que involucran pues la competitividad del puerto. Muchas gracias y Co- hasta otra oportunidad de molestarte. No, es con mucho gusto, es con mucho gusto y si ustedes se fijan, yo no toqué solo temas de transporte terrestre que me hubiera quedado muy fácil simplemente analizar lo que me compete a mí, sino que estoy mirándolo de manera global y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, en entender que no es el transporte terrestre por un lado, el marítimo por el otro, puertos por un lado, bodegas por el otro, sino que todos somos parte de un ecosistema que se llama ciudad-puerto. Sí, Y así creo que por es. ahí empiezan las soluciones. Sí, Muchísimas así es. gracias. Muchas Con mucho gusto. gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.